Aleluya. Levi, avísame cuando estés grabando, hijo. No, bueno, a tu hijo. Aleluya. Gloria a Dios. No quiero hablar otra cosa, sino de lo que Dios quiere que se hable. Porque os digo una cosa, la experiencia que hoy el Señor nos ha mostrado, los milagros que el Señor hoy nos ha hablado, quiero que no olviden esto. Siempre es en base a la obediencia a la palabra que diariamente estamos recibiendo. Si no, nada hubiera ocurrido. El que me ama mi palabra guardará, dijo Jesús, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice, pero el que no me ama no guarda mi palabra. No espere de Dios nada si no le ama al Señor. Y amar al Señor es rendirse incondicionalmente. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Y ese es el milagro. Empieza por la conversión y después por la restauración de nuestras vidas. Y todos necesitamos ser restaurados, hermano. Estamos en construcción, pero una construcción cada vez más bonita. En el patio de mi casa estaba todo barbascado. Entraba uno y decía, era un gallinero. Ahora va a ser un lugar de adoración. Cada vez está más bonito, ¿verdad, Levi? Cada vez se va transformando, poquito a poco. Así es la vida del cristiano delante del trono de Dios. Venimos de suciedad hasta el cuello, pero ahora la sangre de Cristo, que ya nos limpió en la cruz y nos ve perfectos, es decir, si Él nos ve perfecto cuando nos convertimos y nosotros nos veíamos sucios, ahora que estamos ya casi en la mitad del camino, estamos más limpios que al principio. Y sin embargo, nosotros quizás nos vemos más sucios. Pero ya no se trata como yo me veo, sino como Él me ve. Ese es el Evangelio de Jesús. Permanecer en lo que está haciendo. Y vemos su gloria. ¿Y ahora qué dice el Señor? Cosas mayores que esta verá. Fíjate, yo me he quebrantado, no he visto a la hermana aquí danzar. Y yo, Señor, estoy sorprendido, pero tú nos has dicho desde el principio que nos va a sorprender. Que nos va a sorprender. Y mira, el Señor lo que está haciendo, aleluya, gloria a Dios. Así que, cariño, a las mujeres ya, a las hinas, a todas adultas, preparen ya un vestido de danza de esa mujer. Y para todas estas damas también, preparen un vestido de danza. Van a venir por la mañana, se van a vestir ahí para la gloria del Señor, con atuendo de enseñanza judía, no porque seamos judaizantes, sino para aprender del pueblo de Dios, porque la salvación viene de los judíos, pero la libertad en Cristo también viene de los judíos, y el ser sabio delante del trono de Dios por el Espíritu Santo también viene de los judíos, porque Jesús es el mejor judío que pisó la tierra. Él es judío, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es la simiente de Abraham, es el Padre eterno de todo, ¿me entiendes? Pero también Él decidió delante de su trono ser Padre de los gentiles, y eso somos tú y yo, ¿me entiendes? Y de los dos pueblos hizo uno. Ya no hay judíos ni gentiles, un solo nuevo hombre en Cristo y una sola y nueva mujer en Cristo, y eso no lo cambia nadie. ¿Quiénes son los religiosos? Los judaizantes, los religiosos, los que se agarran a las tradiciones religiosas, los que se agarran a tradiciones culturales de su pueblo, y se pierde lo más hermoso, que es la libertad que hemos recibido en Cristo, hermano. Y todo a la obediencia a su palabra ocurre lo que está ocurriendo esta mañana. Aleluya. Bien, llegado hasta aquí, hermano, quiero deciros, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo, que es universal y compuesta por las iglesias locales, esta es una de ellas. La iglesia del Señor Jesucristo, hermano, es un ente espiritual. No es físico y material, aunque somos personas físicas y literalmente, ¿vale? Pero lo que el Señor nos quiere decir esta mañana es, el Espíritu Santo tiene celo, hermano, porque para que la iglesia tenga la mentalidad correcta, que es la que el Señor quiere, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios como estamos hoy esta mañana.
Yo no puedo entrar por esa puerta aquí, adorar a Dios con mi propia mentalidad y ahora estoy aquí. Ay, Señor, hay un milagro en mi vida. Ay, es decir, como al llegar aquí, con nuestra mente intentamos, escucha esto, con nuestra mente intentamos que lo físico que vivimos diariamente, pues que el Señor tenga misericordia, abra los cielos y escuche mi oración en los cielos para que Él me dé todo lo que yo le estoy pidiendo. En cierta manera es correcto, pero no es así como Dios lo quiere. Dios quiere que tú y yo, cuando entremos por nuestra puerta, sepamos ya por el Espíritu que la iglesia ya está sentada en los lugares celestiales y de allí se manifiesta aquí. ¿Es diferente? Pues así tiene que ser. Y entonces vamos a ver la gloria del Señor. Yo no puedo venir ahí como si yo no fuera de Cristo, siendo de Cristo. Yo no puedo venir ahí esclavizado por una situación, hermano, X sea cual sea, ¿vale? Yo no puedo venir aquí derrotado, derrumbado, como si fuera un mendigo, como si fuera un transeúnte, como si fuera un desesperado, como que no tiene solución, estando yo sentado en la diestra del Padre ya con Cristo. Dice el Salmo 140, 12, porque yo sé que Jehová tomará la causa del afligido para sí. Y el derecho de los necesitados. Si Dios ya te ha hecho causa, ya Dios ha tomado para sí la causa de tu aflicción, mi aflicción, y el derecho de los afligidos, si ya lo ha tomado y clavado en la cruz, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene una solución para nuestro problema. Ahora bien, si eso que usa el diablo para afligirnos, para no despertar la realidad de que la iglesia, escuchen esto, desde que nacimos en el Espíritu, la iglesia ya está con Cristo en los cielos. Así nos ve Dios. Y desde allí se manifiesta físicamente aquí. No desde aquí, ahora intentar alcanzar lo que ya hemos alcanzado. Entonces, es como aquel, dice, falta de sabiduría, de entendimiento. Entonces, Dios quiere despertar nuestras mentes a esta verdad. Tenemos que declarar que ya estamos sentados con Cristo en los cielos. Y por ese motivo y esa razón de que la iglesia cuando se reúne se tiene que manifestar del cielo a la tierra y no de la tierra al cielo, por esa razón el reino de Dios se tiene que manifestar aquí. Dice el autor de Hebreos, porque hemos recibido un reino inconmovible. Y si hemos recibido un reino inconmovible y ese reino con su rey desciende del cielo por medio de la iglesia a la tierra de la cual todos somos participantes, Dios por medio de ese reino va a sacudir para que todo lo que está pegado al reino, que no conviene al reino, sea sacudido y quitado. Dios va a sacudir. Sí, hermano, para que quede lo inconmovible. ¿Me entiendes? Porque a veces nos vamos de viaje y echamos la maleta cosas que no debemos echar. Y llevamos más carga de la cuenta. Entonces, en el reino de Dios y la esperanza que tenemos que llevar, como mi hijo presidió, ¿qué dijo? Hoy estamos aquí y vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, hijo, echar la maleta, esto y esto. Tenemos que llegar a esa madurez que decir, Señor, a veces, hermano, tomamos una decisión. Tomamos una decisión. Pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sea lo que sea un viaje, sea comprar algo, tomamos una decisión. Pero, y somos hijos de Dios, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero si el Espíritu Santo, si eres sensible al Espíritu, le dirá al Espíritu Santo, Señor, yo voy a tomar esta decisión, pero ¿qué opinas tú acerca de esa decisión? ¿Y es de tu agrado o no de tu agrado? Porque si nos precipitamos como iglesia sentada en los lugares celestiales, nos precipitamos a hacer algo que no nos demos cuenta que es incompatible al reino inconmovible que hemos recibido, en un momento del camino lo vas a ver. Y tú dices, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué esto no? ¿Por qué no ha salido? Y el Señor te dice, párate. ¿Qué hablamos la semana pasada? Cuando el Señor hiciera volver nuestra cautividad. ¿Me entiendes?
Di, Espíritu, párate en este momento. Espíritu Santo, aquí estoy, ¿qué está pasando? Señor, háblame tú. ¿Es tu voluntad acerca de esta decisión que yo he tomado? ¿Es el momento? ¿Es la hora? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? ¿Cuándo? ¿Con quién voy? ¿Con quién no voy? Sencillamente todas. Y el Espíritu Santo, como ve tu corazón, te va a revelar esas cosas. Y entonces tú meterás en la maleta lo necesario, lo que el Señor quiere que meta. ¿Vale? Si el Señor dice, quiero que esté allí en el sitio donde va a ir 2 semanas, no eche para 3. Quiero estar allí 2 semanas, no, echa para 1 semana. ¿Me entiendes? Dios habla. ¿O no habla Dios? ¿Habla Dios? Bueno, he puesto ese ejemplo de viaje como ejemplo, ¿vale? Pero me refiero en todas las áreas de nuestra vida. Bien, si hemos recibido, si la iglesia, que estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo, se tiene que manifestar del cielo a la tierra y no de la tierra al cielo, porque hemos recibido un reino inconmovible. ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, yo añadiría, el reino inconmovible de Dios, y las demás cosas serán añadidas? ¿Por qué tenemos que buscar lo que ya tenemos en posesión? ¿Te has preguntado eso? Dice, mas buscad primeramente. Y las cosas de esta vida vendrán solas. ¿Por qué tengo que buscar lo que ya yo tengo? Porque en tu corazón y en mi corazón, hermano, vive el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vive el Rey de un reino inconmovible. El ángel dijo a María, este texto me encanta, me lleva al cielo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y cuando el ángel estaba diciendo esto a María, la madre del Señor, ahí en esas palabras estaba tú y yo metido. Porque el rey, ¿dónde vive? Aquí. Si vive aquí, el ángel te metió a ti. ¿Y quién le dijo a esa orden al ángel? Nuestro Dios Padre, que nos trajo a Cristo. Entonces, hermano, si somos hijos del Rey y el reino inconmovible está en nuestra vida, y sabemos de antemano que Dios va a sacudir este reino para quitar todo aquello que es incompatible a ese reino, el Espíritu Santo te va a revelar que es incompatible. No te lo tengo que decir yo. Es Dios, y es glorioso que el Señor te diga, hijo, hija, esto fuera, esto quédalo, y perfeccionate en esto. Pero esto fuera, pum, 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 pum. ¿Entiendes? Entonces, cuando hacemos eso, nomás que el primer paso que demos, ya está la gloria derramada. No tenemos que ser perfectos en cuanto a actitudes se refiere, sino en el momento que yo doy el primer paso hacia la perfección de lo que Dios quiere, ya la gloria se derrama. La gloria se derrama. ¿Y eso qué hace? Que esa gloria que se derrama en tu corazón y en mi corazón nos da fuerza para dar segundo paso. ¿Vale? Hermano, ¿queréis seguir escuchando? Pues escuchen esto. Ese reino se tiene que manifestar en tu vida y en mi vida. Ese reino inconmovible se tiene que manifestar. Pero para que ese reino inconmovible se manifieste en tu vida y la mía, nosotros tenemos que creer a la palabra de los profetas, que profetizaron ese reino. Y bueno, ¿qué está diciendo mi pastor con esto? ¿Qué me quiere decir con esto? Hermano, la semana pasada terminamos con este texto. El mensaje que di la semana pasada terminó con este texto. Y es que el apóstol San Pablo, al judío, porque Pablo era un judío, y con más detalle, era un judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, era un judío celoso de Dios. Y todos sabemos que el Señor se le apareció en el camino de Damasco, lo convirtió y le hizo cambiar de rumbo. Entonces el apóstol Pablo llegó a ser siervo de Dios para Jesucristo, hermano. Pero
para decirte a ti y a mí hoy lo que es importante entender esto, que el reino de Dios, inconmovible de Dios, se tiene que manifestar en la vida de cada uno, de una manera personal, para que después aquí como iglesia, ¡bum!, estalle la bomba como en la visión que le dio el Señor a nuestro hermano Leví Gómez. Pablo dijo, la semana pasada, terminé con este texto, Pablo llegó a decir, el apóstol de los gentiles, dijo esta palabra: todo lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quiere decir el Dios de paz estará con nosotros? Que el reino inconmovible se va a manifestar. Ahora bien, si Pablo dice eso a la iglesia y el Espíritu Santo nos lo está diciendo hoy a través de la palabra del Señor, tú y yo tenemos que tener los oídos bien abiertos. Porque tú lo que vas a escuchar ahora, o lo que estás escuchando y vas a escuchar, antes de salir por esa puerta, tiene que llegar a lo más hondo de tu espíritu. Ahí se tiene que grabar por el fuego de Dios. Para que cuando tú salgas afuera y tú tengas tu meditación con el Señor, tú veas que ese fuego va ardiendo y ese fuego está dando fruto de reino. Porque se trata de que ese reino que ya está arriba establecido, que se establecerá en el milenio de Cristo para siempre, pero que Dios tiene en su proyecto que se manifieste aquí a través de la iglesia. Para que la gente se salve, no otra cosa, no para que diga, qué bien predica este, o qué buen testimonio es este. El fin es predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, Dios le dio la oportunidad de dar testimonio. Y estaba allí los centuriones, todos los grandes de Roma, y también había un rey que se llamaba Agripa. Y entonces a Pablo se le permitió dar su testimonio. Y Pablo empieza a contar su testimonio. ¿Quién era él? Está cómo el Señor se le apareció en el camino de Damasco. ¿Me entienden? Porque ¿qué pasa, hermano? Porque los judíos, la tradición judía había hecho mucha mezcla con el Imperio Romano. Y había una mezcla muy grande ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo que estaba defendiendo es la gracia de Dios. Era la visión celestial. Él llegó así delante de aquellos centuriones, de aquellos reyes. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Porque él, estando persiguiendo a la iglesia del Señor, escuchen esto, el Señor se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero antes, escuchen esto, antes de decir esta palabra, dice, iba yo, oh rey, dice Pablo, iba yo, oh rey, por el camino con comisiones. ¿Y sabe la comisión que llevaba? Coger a los cristianos, meterlos en la cárcel y dar su voto para matarlo. La misión que tenía. Ya no es hacer adicto para los fariseos. Iba para matar a los que él creían que era su enemigo. Y dice que iba por el camino y dice, cuando a mediodía, oh rey, a mediodía, una luz descendió del cielo y dice, más fuerte que la luz del sol. ¿Por qué Dios se le apareció a Pablo en el camino a mediodía? ¿Por qué no por la noche? Ustedes sabéis que una manifestación de luz, por muy pequeña que sea, de noche brilla mucho. Pero durante el día enciéndete una luz. Estás gastando luz en tu casa y no sabes que la luz está encendida. A menos que te dé mirar por el techo, porque no te das cuenta si está encendida o no. Pero la luz de Cristo, hermano, como vio nuestra hermana Karen, es más fuerte que la luz del sol cuando está en todo su esplendor. Y el Señor lo que le quería mostrar a Pablo, Pablo, tú estás lleno de muchas luces, luces que se apagan con nada. Y las luces que había entonces eran velas, antorchas, ¿vale? Lámparas de aceite. Pero cuando él dice, a mediodía, oh rey, delante, no estaba hablando delante de los judíos, no estaba hablando delante de gente religiosa, estaba hablando delante del Imperio Romano y delante del rey, que no eran personas ignorantes, por lo menos el rey Agripa, que conocía todas las cuestiones de los judíos. Pero voy a lo que voy. Y el Señor dice, y vino una luz del cielo y me tiró a mí los que estaban conmigo a tierra.
Y oyó una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Pero antes le dijo el Señor, dura cosa te es dar cose contra el aguijón. ¿Sabes lo que significa eso? Dice, ¿por qué me persigue Pablo? ¿Estaba persiguiendo Pablo a Jesús, al Mesías? ¿O estaba persiguiendo a la iglesia? Escucha. Pero Jesús dijo, ¿por qué me persigue? No le estaba persiguiendo a él físicamente. Estaba persiguiendo a la iglesia. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. El que habla algo contra la iglesia está hablando contra Jesús. Dijo el apóstol Pablo. Dice, que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. Porque Dios es vengador de todo esto. Sea cristiano o no lo sea. Dios es vengador de todo esto. Porque Jesús dice, si a uno de estos lo hiciere, a mí lo hiciere. Entonces le dice el apóstol Pablo, el Señor, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Hermano, lo que estoy diciendo es algo del final del mensaje. ¿Sabe lo que es dar cosas contra el aguijón en el original? Es que aquí pongo un hierro con una punta afilada y ahora yo le empiezo a dar patadas sin zapatos, darle patadas a ese punzón. ¿Qué me pasaría en la pierna? Me trozaría la pierna. Me haría las piernas a polvo. Y si en vez de con la pierna me lo iba a dar cabezada, a la primera me quedo frito. ¿Entiendes? Pues eso estaba haciendo Pablo. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo. Si el Señor te está hablando una y otra vez con cosas personales de tu vida y tú no le echas cuenta, estás dando cosas contra el aguijón. Porque si tú estás haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, estás haciendo contra Cristo, hermano. Sea cristiano o no lo sea. Entonces lo que estoy diciendo es, yo, créeme, hermano, que en mi mente no estoy pensando en nadie, lo digo delante del trono de Dios, no estoy pensando en nadie ni en nada. Estoy diciendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Para que cada uno, empezando por mí, reflexione y piense seriamente delante de Dios que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y un reino inconmovible en nuestras vidas que Dios quiere usar. Y lo que el Señor está haciendo es sacudiendo ese reino inconmovible para que lo que es movible desaparezca de nuestras vidas. ¿Vale? No perdáis de vista esto. Y después el Señor le dice, pero levántate sobre tus pies. Le dijo el Señor a Pablo. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Ha aparecido el Señor a tu vida el día que naciste de nuevo? Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Le dice el Señor a Pablo, del testigo de las cosas que has visto. Las cosas que has visto, que hablamos la semana pasada. Conozco a un hombre en Cristo, que si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no sé, que fue llevado al tercer cielo. Y vio cosas que al hombre le es imposible expresar. En ese momento que se le apareció el Señor a Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, lo cogió y lo llevó al tercer cielo. Para que sea ministro y testigo de las cosas que has visto. En esa luz que se le resplandeció más fuerte que el sol, en ese momento el Señor cogió a Pablo, si en el cuerpo, no, o fuera del cuerpo, no lo sé Dios, fue llevado al tercer cielo. Entonces, dice, de ese hombre me gloriaré. ¿Os acordáis la semana pasada? Y ahora dice el Señor, porque quiero, he aquí, te envío, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, que ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahora dice, escuche, para que reciban, hermano, para que reciban, ¿qué dijo Pablo? Todo lo que aprendisteis, recibiste, oíste y viste. La palabra recibí. Para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué dice? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué mensaje estaba dando Pablo a los centuriones y al rey Agripa? Y ahora le dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que prediqué primeramente lo que está en Damasco, Jerusalén, Judea, y a todo le prediqué. Que se arrepintieren para con Dios y diesen fruto digno de arrepentimiento. Testificando a todos
que el Mesías era necesario que padeciera, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Y ahora, aquí voy al versículo que enlaza lo que quiero decir esta mañana. Le dice el apóstol Pablo al rey Agripa. Ahora se dirige a Agripa, no a los demás, al rey que conocía las costumbres de los judíos. Le dice esta frase: ¿cree, oh rey Agripa, a los profetas? El Señor Espíritu Santo dice hoy a la iglesia aquí, y te dice a ti, amigo, que estás oyendo a través de la televisión: ¿crees tú, Manolo, Juan, Pedro, Julián, como te llame, María, Antonia, cree a los profetas? Porque la iglesia del Señor no puede pretender aquí que tiene al Mesías de Israel en su corazón, que tiene la esperanza de un reino inconmovible, que la iglesia se manifiesta desde el cielo a la tierra y no de la tierra al cielo, pretender una fe que debe mover montañas y tener dudas si cree a los profetas o no. No. Una fe firme, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y todos sabemos la definición de fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener certeza y convicción en estar firme a lo que los profetas de la Biblia dijeron. Y lo primero que dijo Pablo ante aquel Sanedrín de políticos, porque eran políticos, pero también los religiosos estaban allí. Los fariseos estaban a un lado, escuchando la defensa de Pablo. Y dijo el apóstol Pablo: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? ¿Qué pasa si yo me voy al Parlamento de Madrid, donde se reúnen todos los políticos? Y ahora me citan porque soy un alterador del pueblo de Sevilla y de Cama. Y me dice, y me da la oportunidad de defenderme. Entonces yo le digo: ¿qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Y todos se tuvieron que callar. Y ahora le dice: ¿cree, oh rey Agripa, a los profetas? Y ahora dice Pablo: yo sé que cree, porque entiendo que el rey sabe que esto no se ha hecho en ningún rincón. Y ahora dice el rey Agripa: por poco me persuade a ser cristiano. Y ahora Pablo dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, oh rey Agripa, sino todos los que me oyen hoy, fuese tal cual yo soy, excepto estas cadenas que lo ataban. Hermanos míos, ¿qué estamos diciendo con todo esto? La frase es esta, ¿eh? Aquí empieza el mensaje: ¿cree a los profetas? Porque si creemos a los profetas de la Biblia, la experiencia que hemos vivido esta mañana, todo lo que se ha contado, el domingo que viene será el doble, el otro será el triple. No lo estoy diciendo yo, porque lo que Dios ha hecho hoy, yo no pensaba nada. Lo que le pasó a la hermanita Isabel, cómo va a glorificar al Señor con su testimonio cuando Elías oró por ella. Lo de Juliana, hoy me ha sorprendido. El testimonio de Elvi y de todos los que estamos aquí y los que el otro día contó Karen. Hermano, Dios está en este lugar. Y si Él está en este lugar, Él va a seguir haciendo lo que hacía cuando estaba en la tierra, mucho más. O Él dijo, para adornar la Biblia: si vosotros creéis, cosas mayores que yo haré. Y que tú y yo hagamos más cosas grandes que el Señor mismo hizo. Eso como diciendo: Señor, tú nos estás animando, pero no. No son palabras de ánimo, son palabras reales. Porque es por la fe. Ahora bien, ¿cree, oh iglesia, la esposa del Cordero, a los profetas? ¿Cree? Hebreos 8. ¿Cree,
oh iglesia, la esposa del Cordero, a los profetas. Si cree, tenemos que vivir esto por el Espíritu Santo. Mira, escuchen esta palabra. Está hablando el autor de Hebreo y está citando Jeremías 31:31 a un profeta. Es una palabra profética. Eso no lo escribió el autor de Hebreo como exhortando a la iglesia, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando en ese momento. No, estaba escribiendo lo que ya está escrito. Y es el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31, empieza esa profecía. Y ahora el Señor, el autor de Hebreo, antes de estas palabras le estaba diciendo que su pueblo había entristecido a su Dios porque no permanecieron en el primer pacto. Y ahora dice, y le estaba reprendiendo, y el Señor tuvo que tomar una solución. ¿Qué hago? ¿Me los cargo a todos? ¿O voy yo y soluciono el problema? Esto estaba diciendo Dios. ¿Me los cargo a todos? Porque más de una vez le dijo el Señor Moisés, quítate de en medio, que me los cargo a todos y de ti hago un pueblo nuevo. Y Moisés se tuvo que humillar. Señor, ¿qué dirán las naciones? ¿Sacaste este pueblo? Te hiciste maravilla, te glorificaste y ahora lo sacaste. Mira, no lo pude meter a la tierra, se los cargó. Y tu nombre que es de renombre, Señor, ten misericordia. Y el Señor, cuando en un corazón así, no lo destruiré. Los guardaré por tu petición. Entonces Dios, viendo que su pueblo no permanecía en el pacto que anteriormente había hecho por medio de Moisés, dijo, ¿qué hago? ¿Me los cargo o voy yo a solucionar el problema? El amor de Dios, ¿qué hizo? No me los cargo. Voy yo mismo, me hago hombre y muero en la cruz por ellos. Le doy mi espíritu y grabo mi ley en la mente de ellos y en sus corazones. Y ellos me van a conocer. ¿Por qué? Porque yo voy ahí, me voy a revelar sus vidas. Y ya ellos me van a servir. ¿Por qué? Porque los voy a cautivar con mi amor. Ya no por una imposición, sino por mi amor. Pero ojo, que Dios nos cautive por su amor, esto no nos, ¿cómo es la frase? No nos elude de nuestra responsabilidad con Él. Porque la ley antigua fue escrita en tierra, pero ahora está escrita en tu corazón. Y en mi corazón. Esto es muy grande, hermano. Entonces, cuando Pablo dijo al rey Agripa, ¿cree, oh rey Agripa, a los profetas? La palabra cree, si cree, es que se entiende que tú recibes la verdad de lo que ya Dios es en tu vida. Porque yo no puedo vivir una vida diferente de lo que ya soy en Cristo. Sería un hipócrita delante de Dios. Y un ateo. Y un incrédulo, hermano. Pero vamos al texto en cuestión. Ok, mira. ¿Sabe lo que está escribiendo? Lo que el profeta dijo muchos años antes. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que Dios iba a hacer en tu corazón y en el mío. Y que Dios no se iba a echar para atrás en la decisión que había tomado. No te eches tú para atrás en lo que ya tienes. Porque aquello se dijo y se cumplió cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. ¿Vale? Pero si ya lo tenemos, ahora, Señor, si ya lo tenemos, no nos echemos para atrás de lo que ya hemos recibido. Entonces, para que la iglesia viva, que ya está en el cielo y se manifiesta en la tierra, y la iglesia viva, el reino de Dios inconmovible en la tierra de una manera sobrenatural, por el poder del Espíritu Santo, tú y yo tenemos que creer la palabra de los profetas. Porque esta es la base de lo que está ocurriendo esta mañana aquí. Por eso no hay milagros si no hay una base bíblica. Mira, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Acordaos que la salvación viene de los judíos, ¿vale? Y Jesús, judío, envía a un judío para salvar a los gentiles, apóstol Pablo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo, dice el Señor, me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual,
Qué linda la palabra de Dios. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. La semana pasada, antes de seguir, participamos de la Santa Cena. ¿Qué dijo Jesús? Esta es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto que por vosotros se derrama. ¿De dónde nace el pacto? Dice, por lo cual, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor. ¿Dice quién es? El Señor. Y cuando Dios habla, nos conviene oír. Cuando Dios habla, nos conviene oír. Cuando Dios habla, nos conviene oír. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos, ¿por quién? Por Dios. Y ellos serán para mí por pueblo. Y ninguno, aleluya. Escuchen esto, hermano, mira, pongan atención, por favor, la palabra de Dios. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. No hace falta que yo te diga, hermano, tienes que conocer al Señor para salir de esa situación. No, porque el Señor se va a revelar tu vida. Porque nosotros decimos aquí desde el principio que Dios habla la vida. Habla Dios de la vida, Isabel, hermana. ¿A que sí? Tu experiencia y la de cada uno. Eso es el nuevo pacto en Cristo. Y ahora dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, mira esto, escucha esto, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. El versículo 13 está hablando de cómo los religiosos, hermanos, quiere convertir el nuevo en el viejo pacto. Es mejor dicho, no separarse de lo viejo y permanecer en el nuevo. ¿Y qué dijo el Señor? No se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque se rompe lo viejo y se derrama el vino. Nunca tal acontezca en nuestras vidas, versículo 13, hermano. Nunca más. Pero yo me quiero parar. Gracias, hermano. Yo me quiero parar en este versículo 12. Hemos dicho desde el principio, escuchen esto, hemos dicho desde el principio que la iglesia de Jesucristo está sentada en la diestra, en los lugares celestiales. Y que el plan y el proyecto de Dios es que la iglesia se manifieste, que la iglesia es todo lo que estamos aquí, no es el edificio, es tu persona y la mía, que hemos nacido del Espíritu. Y que esa iglesia se tiene que manifestar desde donde está, desde el cielo a la tierra, para que seamos vencedores de todos los obstáculos que nos pueden venir a la vida. Y que el propósito de esa manifestación es manifestar el reino inconmovible de Dios. Lo hemos repetido con esta 3 veces, ¿a que sí? Ahora bien, ¿cómo puede suceder ese milagro? Que por 3 veces lo hemos dicho en esta mañana. ¿Cómo puede suceder ese milagro? Ahí está la clave, en el versículo 12, hermano. En el nuevo nacimiento, estos versículos desde el 8 hasta el 12 es lo que ocurrió en nuestras vidas, el paquete completo, lo que ocurrió en nuestras vidas y mucho más. Ahí hay una parte, cuando nacimos del Espíritu, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos todo eso, está aquí. Si el Rey está aquí, todo lo que dijo el Rey y todo el proyecto del Rey también está aquí. Ahora bien, pero tenemos que ser conscientes, pero Señor, pero ¿cuándo puede vivir esto en plenitud? Ya que Cristo es la plenitud, todo lo cubre en todo. Versículo 12. Dice el Señor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Este versículo 12, en esta semana, el Señor me ha hablado en mi vida personal. Yo no quiero decir nada que antes el Señor no me hable a mí. Y me haga entender lo importante que es tener en cuenta el versículo 12 del capítulo 8 de Hebreos. Porque si en mi espíritu y en tu espíritu no se es revelado lo que ya hemos recibido, mira, parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo yo ignoro lo que ya tengo? Pues sí, porque la obra del diablo es cegar las mentes, no hace entender la verdad. ¿Por qué? Porque entonces seríamos cristianos activos. Ahora están las pilas como medio gastadas, parece, ¿verdad? ¿Cómo hay que renovarlas? Pues como dice el refrán, hay que renovar las pilas. Hoy un día de renovación de pilas, pero de arriba, de energía de lo harto, de las que no se agotan, de las que hay para siempre. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este versículo 12 de Hebreo 8, que viene de Jeremías 31, el apóstol Pablo coge el Salmo 32 y dice, primer versículo, dice, bienaventurado el hombre, dice, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Voy a decir algo ahora, escuchen bien todo. Una base doctrinal inconmovible, inquebrantable. Una base doctrinal, hermano, que hará prosperar tu vida y mi vida. Una base doctrinal que los religiosos que no quieren soltar el viejo pacto, sino que quieren echar vino nuevo en odres viejos, se le va a caer la mente, se van a poner rebeldes, se van a ir en contra de Cristo como fueron entonces los fariseos. Van a querer coger, como quisieron coger al Señor y matarlo, así quiere hacer con aquellos que deciden tomar en su corazón las palabras que yo dice ahora. La venida del Señor está cerca. Dios va a llevar a cabo los planes, sí o sí, con el que se monte con él la barca y vaya a la otra orilla. Y Dios respeta nuestra libertad. Pero el versículo 12 de Hebreo 8, hermano, si tú no lo crees, porque te dice una cosa, Dios respeta nuestra libertad, pero Él quiere que tú y yo decidamos creerle. Decidamos creer cuando Él nos dice que nos ama y que Él cuida de nosotros. Tenemos que decidir creerle. ¿Y qué quiere decir? Que Él nos anima a que decidamos creer lo que Él dice, que nos ama y que Él va a cuidar de nuestras vidas, creyendo que todos nuestros pecados son perdonados. Hermano, cuando una persona tiene una carga de culpabilidad, escuchen esto, estoy empezando a decir lo que es una base doctrinal, que la iglesia, las puertas del infierno no pueden hacer nada. Cuando la iglesia tiene claro bien en quién ha creído y quién vive en su vida, pero en base a una acción. Yo tengo que creer, yo tengo que saber en quién he creído, que es Jesús, y quién soy en Cristo, pero eso tiene una base, donde tiene que descansar esa fe, y es que tus pecados y mis pecados son perdonados. No hay pecado en la tierra de un cristiano nacido del Espíritu. Escuchen esto, están cayendo ya las tiendas y todo el tinglado religioso está empezando a caer ahora. No hay pecado que un cristiano nacido de nuevo pueda caer que Jesús no pueda perdonar. Pero ahora viene lo gordo. No corte este mensaje, amigo mío, que está oyendo. Usted está escuchando al principio y le aconsejo que escuche usted hasta el final. Porque entonces usted va a ser libre. Porque hemos sido engañados por años, por siglos. Y entonces el mundo está sumiso, la guerra que hay en el mundo, los problemas matrimoniales,
las muertes esto de género, que el hombre mata a su mujer y algunas mujeres matan a sus hombres, más hombres a mujeres. Pero todo ese problema viene. El problema de la mente, el problema de la locura, de la psiquiatría, de posesión de demonios, todo eso viene porque no se cree el versículo 12 de la palabra de Dios. Cuando Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Pecó el pueblo de Israel en el antiguo pacto? Pecó, y de lo lindo que pegó. Tela marinera. Viendo la gloria de Dios en el desierto, viendo la nube de gloria que les cubría, hermano, una luz, cuando dice la Biblia una nube de gloria, una nube que brillaba, no una nube de esta de agua, una nube que brillaba. La misma que se apareció en el monte de la de la transformación, el monte de la transfiguración, que una nube de gloria, y de aquella nube salió una voz: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Dice la palabra de Dios. Esa nube estaba en el desierto, y de noche una columna de fuego que les alumbraba, y el ángel del Señor con su espada desenvainada iba delante de ellos. ¿Quién podía pestañear ante el pueblo judío? Y los amalecitas estaban alrededor, y los otros, y los otros, y los otros, y los egipcios por detrás. Pero lo importante es que Dios estaba con ellos, y ellos aún así pecaron contra el Señor. Su mente estaba en Egipto, hermano. No veían la gloria, no veían la manifestación, hermano. Por eso Jesús dijo: bienaventurado, dice Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Aquellos judíos vieron la gloria de Dios realmente manifestada. El pan caía todos los días del cielo, la roca que le seguía por donde iba. ¿Viste una roca caminando por el desierto? Ese era Cristo. Y le daba el agua fresca. ¿Ustedes creen que en el desierto, la cantidad de grados que hay, cómo saldría el agua? Tendría que estar caliente, ¿no? Porque fue dando el sol. Pero en este caso estaba la nube de gloria que refrigeraba esa agüita. Sí, los judíos bebían agua fresca. Y ellos, eso era una señal increíble, pero visible y realidad. Porque saciaban su sed cada día. Pues tan duro era que pensaban en los melones de Egipto, en los puerros de Egipto, en la sandía de Egipto, y menospreciaban el pan del cielo. ¿Estás comiendo tú el pan del cielo? ¿O estás pensando en el guiso que vas a comer luego? Es importante esto. No te pierdas este manjar. Hermano, estamos hablando de los pecados perdonados eternamente. Es una doctrina básica de la Biblia. Todo el conjunto de la palabra de Dios, todo el conjunto. Jesús dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella, antiguo pacto, tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y cuando dan testimonio de mí, dice Jesús, es que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo quita, ya no está. Y si el cristiano decide pecar, cuidado con Dios. Ningún pecado te va a llevar al infierno. No temas, hermano mío, si tú has sido enseñado desde tiempo, yo no estoy hablando de un punto de vista tradicional, si tú has sido enseñado de siempre que la salvación se pierde, párate delante de Dios. Él te va a revelar que si eres su hijo, no tiene nada que temer. Porque eres su hijo. Si fuera un extraño, teme, porque quizás no ha nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo dice ahí, no yo, Antonio Siviane, que soy pasajero en la tierra. El Espíritu Santo dice, porque seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escuchen esto. Dios, así resumo la palabra. Dios perdona los pecados pasados y presentes.
entiende. El Espíritu Santo está diciendo ahí, Dios perdona los pecados del cristiano, del pasado, y todo lo que ocurra en el presente lo perdona Dios. Porque Jesús está intercediendo. El apóstol Juan dijo, si alguno hubiere pecado, primero dice, esto digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la cruz Cristo se hizo cargo de los pecados del pasado, del presente que vivía y del futuro. Porque cuando Cristo estaba pagando por nuestros pecados, nosotros aún no existíamos. ¿Te ha perdonado el Señor a ti? Porque tú y yo somos del futuro de Cristo. Pero yo no estoy diciendo aquí que Dios va a perdonar los pecados del cristiano del futuro, del pasado y del presente. Porque si tú piensas pecar contra Dios, mañana, sabiendo que Dios te va a perdonar, y Dios ve en tu corazón, en tu mente, que tú estás pensando pecar, aprovechándote de la gracia, de la libertad que ya tenemos en Cristo. Pablo lo dejó bien claro. Somos libres, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque papá, Dios nos ama, pero también nos corrige. Y otra cosa más dura todavía. El apóstol el apóstol San Juan, el siervo del amor. Es decir, el apóstol del amor. Más tierno que el apóstol Juan no hay otro apóstol, hermano. El apóstol del amor, el tierno de los tiernos. Amados, hijos míos, amados míos. Ay, estamos con el Señor. Mi amado, tus pecados son perdonados. Si pecas, tenemos un abogado, tranquilo, muy amado. Pero dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan. El mismo, que habla del amor, que se recostó en el pecho de Jesús. Ahora se para, dice, escuchen estas parafraseando. Y dice que Jesús es amor. Claro. Que tus pecados pasados y presentes son perdonados. Claro que sí. Pero le dice el apóstol Juan, escuchen esto. Cuando yo lo leí ayer, digo, ay, Señor mío. Dice, todo lo que pidiéremos a Dios conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si perdimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora dice, pero si alguno viera a su hermano cometer pecado, ya parece como que el apóstol Juan ya se está poniendo en contra del amor de Dios. Pero no se está poniendo en contra del amor de Dios. ¿No está advirtiendo del peligro? Cuidado, del peligro de que, sabiendo que nuestros pecados son perdonados, yo ahora, hermano, engañado porque la Biblia dice que el pecado es un engaño, ¿vale? Porque podemos ser seducidos y atraídos, como dice el apóstol Santiago. Si nuestros pecados han sido perdonados, los pasados y los presentes, dice el apóstol Juan. Pero si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no es de muerte, dice, oren por él y Dios lo levantará. Dice, pero si alguno cometiere pecado de muerte, dice, yo no digo que ore. Yo no digo que ore. Un cristiano puede cometer pecado de muerte, hermano. Y aún uno puede pensar en pecado escandaloso. Solamente voy a decir un pecado de muerte. Un pecado de muerte que enfada a Dios de verdad. Lo enfada de verdad, porque es nuestro Padre. Pero ese pecado de muerte no te va a llevar al infierno, si lo cometes. Pero atente a las consecuencias con Dios, ¿vale? Que es lo que nosotros aquí enseñamos muchas veces. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, aconsejamos a las personas, las vamos guiando. Pero si las personas, por razones personales, no quieren seguir lo que el Señor, escucha, no los pastores, lo que el Señor está derramando aquí, nosotros respetamos la decisión. Y digo, las personas que vengan cuando quieran, las puertas están abiertas para todo, ¿vale?
¿Me entiendes qué te digo? Pero nosotros la dejamos en las manos de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios, el hecho de venir aquí, hermano, y recibir la palabra de Dios, es porque Dios quiere sanar nuestras vidas, quiere tratar nuestras vidas. El propósito de Dios es lo que dice el Hebreo 8, ¿me entiendes? Desde el 8 hasta el 12, es que tú y yo descubramos quién somos en Cristo. Hermano, que estamos aquí para mostrar el reino inconmovible de Dios en la tierra. Pero si tú no quieres ser participante de eso y te echas para atrás, pues ¿sabes una cosa? Pues nosotros dejamos a las personas en las manos de Dios, que Dios les hable. ¿Vale? No juzgamos a nadie. Pero sí te va a perder una bendición si te echas para atrás. El autor de Hebreo dice, pero si alguno retrocede, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora bien, el apóstol San Juan es el apóstol del amor, pero dice algo que en ninguna parte de la Biblia lo dice. En ninguna otra parte de la Biblia lo dice, acerca de los pecados que pueden causar la muerte a la vida del cristiano. Y nuestra vida puede ser cortada antes de tiempo si nosotros no nos ponemos en guardia, nos levantamos en el nombre de Jesús, creemos que nuestros pecados son perdonados y no los vamos a dar lugar al diablo. Uno de los pecados de muerte. Hermano, voy a hablar solamente de uno para que veamos lo importante que es eso, ¿vale? Leví. No. Primera de Corintios 11, del 27 al 32, hermano, por favor. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Escucha, hermano, esto es uno de los pecados de muerte. Que Dios quiera que ni a ti ni a mí nos ocurra. Que Dios nos guarde. Del 27 al 32. Es muy importante esto, ¿vale? Entonces, mira, dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios, está hablando de la Santa Cena, ¿vale? Está hablando cuando nosotros participamos de la Santa Cena, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de la Santa Cena, ¿está hablando de qué? Del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y qué decimos que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces dice aquí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio, come y bebe para sí. Síguele, di. Por lo cual, ¿qué está diciendo ahí? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí la palabra duerme es morir. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? ¿Por el pastor? ¿Por quiénes? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo tiene su juicio para con Dios. Pero la Biblia dice que el juicio primero comienza por la casa de Dios. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí, el apóstol Juan nos está diciendo en esto es que hay pecados de muerte. Y eso es uno de los pecados de muerte. No discernir el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si yo me desentiendo del cuerpo, si yo no tengo mentalidad de cuerpo, si yo ahora, como antes decía, mirad que nadie engañe ni agravie en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Si yo estoy participando del cuerpo y de la sangre de Jesús, hermano, y en mi corazón hay algo que el Espíritu Santo ya te ha dicho que tiene que dejarlo y no lo deja, está dañando al cuerpo de Cristo. ¿Y sabe una cosa? Que en un momento de su vida, Dios vendrá a la vida de la persona, le hablará, le dará la oportunidad de restituir, de cambiar y de todo. ¿Has entendido esto, hermano? ¿Habéis entendido uno de los pecados de muerte? Que cuando venimos a la iglesia del Señor, tenemos que estar en paz con Dios y en paz con los hermanos. Es decir, como dice Salmo 32:1, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos que ser transparentes con el Señor. Si yo he caído, Señor, perdóname. Y el apóstol, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si alguno sorprende a su hermano en un pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque quizás tú también seas tentado. ¿Me entiendes? No somos llamados a juzgar a nadie, ¿vale? No seas, como dice, no seas juez. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dice el Señor.
Para su Señor está en pie y para su Señor si ha caído lo levanta. El Señor levanta. Pero no seamos jueces, sino oremos, intercedamos. ¿Vale? Si ha caído un pecado de muerte, Señor, ten misericordia, dice el apóstol Juan. Yo no digo que se ore. ¿Por qué? Cuando el apóstol Juan dice, si alguno viera a su hermano en pecado de muerte, dice, yo no digo que se ore. Pero eso no está diciendo. Él dice, ya está en la mano de Dios, ese está metido en dirección prohibida. Ese está dañando al cuerpo de Cristo. Ahí, como dice también el autor de Hebreos en el capítulo 6, dice, está en las manos de Dios, dice, por si quizás Dios le concede que sea restituido. Bueno, en el capítulo 5 de 2 de Corintios hubo un hombre que se acostó con la mujer de su padre. El hombre, vamos, un pecado que dice que entre los gentiles se veía. Y el apóstol Pablo entró en acción y dice, ese fuera, entregarlo para que su cuerpo sea entregado a Satanás a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero se ve en los capítulos siguientes, este hermanito que cometió tal acción se arrepintió. Y ahora dice el apóstol Pablo, dice, recibidlo de nuevo, porque él no es vuestro enemigo. Aquel que lo juzgó, él mismo le hizo para adelante. ¿Por qué? Porque el hombre dio fruto digno de arrepentimiento. Restituyó. Dios le dio la oportunidad de restituir. Era un pecado de muerte también ese hombre lo que había hecho. Pablo entró en acción, dice, fuera de la iglesia. Pero el hombre se arrepintió, hermano, y fue restituido. Y el hombre ya después entró y sirviendo al Señor de nuevo. Y nadie tiene por qué recordarle aquello. Porque si Dios lo perdonó, ¿quién eres tú y yo para hacer eso? ¿Vale? Concluyendo, hermano. La palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué leímos el martes? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los pensamientos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios hace eso, en tu boca y la mía, escuchen esto, en tu boca y la mía, cada vez que hablamos del Señor, esta palabra tiene que ser una palabra sin acusaciones, sin juicio hacia nadie, sino solamente glorificar al Señor. Y esta palabra tiene que producir por el Espíritu fe, arrepentimiento y restitución en las personas. Eso hace la palabra de Dios, hermano. Eso hace la palabra de Dios. Así que, hermano, en Hebreos capítulo 12, cuando la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados y que Dios ya ha echado nuestros pecados en lo profundo del mar, es porque es verdadero, hermano. Nadie, ningún demonio te debe acusar a ti, hermano, de traerte culpabilidad. ¿Sabe? Mira, tenemos una conciencia. Dios nos creó en el huerto del Edén con una conciencia. Y esa conciencia, hermano, por causa de la caída de nuestros primeros padres, está afectada. Y esa conciencia nos dice a nosotros que el enemigo a veces se mete en nuestra conciencia, hermano, cuando nos apartamos de la verdad del Hebreos 8:12, y se ve, tú hiciste, tú has hecho, tú, y nos acusa. Y eso, hermano, deprime a la persona. Eso hace que seamos ineficaces, que seamos infructuosos para Dios. Pero hoy tenemos que creer a la voz de los profetas. Dice, ¿cree a los profetas? Sí, yo creo a los profetas. Mis pecados son perdonados. No hay pecado que me pueda separar de Dios. Ahora, lo importante en todo esto es que tú debes entender, yo debo entender, que cuando hay una caída en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, hijo, hija, se tiene que arrepentir de esto. Porque Él dice que viene para convencer de pecado, de justicia, de juicio. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene eso, hermano, tú rápidamente buscar al Señor, perdóname, Señor. Y Dios nos perdona, hermano. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque ya están perdonados de antemano. ¿Entiendes? Dios nos perdona porque ya están perdonados de antemano. Digamos así, como un doble perdón de parte de Dios. Ahora, no podemos albergar nuestro corazón ni justificar una caída que podíamos haber tenido. Tenemos que ser sinceros para con Dios.
¿Me entiendes? Sabemos que nuestros pecados son perdonados, pero hay que ser transparente y sincero con Dios, hermano. Para que el Espíritu Santo, en tu vida y la mía, hermano, pueda retener la palabra de la profecía. La palabra de la profecía. Que ya Dios ha perdonado nuestras iniquidades y ha perdonado nuestros pecados. Tú ya eres inocente, no culpable, delante del trono de Dios. ¿Tú sabes lo que es en un juicio? ¿Sabes lo que es un juicio? ¿Lo veis, no? En un juicio, esté en el juicio y te acusen por una cosa. ¿Quién son las personas que van a los juicios? Los que tienen una causa pendiente. Sea verdad o sea mentira, está en el juicio porque la han acusado. Entonces los jueces ahora verifican por los hechos, por la documentación, si esa persona es culpable o inocente. ¿Es cierto o no? Pero a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, es diferente, hermano. El único que te puede acusar es el diablo. O un hermano puede decirte, aún así, hermano, aún así, Dios es tu defensor. Dios es mi defensor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando un cristiano es acusado por el enemigo en nuestra conciencia, tenemos que saber que Cristo está a la derecha del Padre, nuestro abogado defensor. Entonces, hermano, para que yo pueda vivir, Hebreo, estoy terminando, para que yo pueda vivir este versículo, hermano, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Para que el Espíritu Santo pueda avivar en mi corazón y en tu corazón esa verdad, primero tenemos que creer que eso es inquebrantable delante de Dios, que lo que Dios dijo vale para el día de hoy, que mis pecados son perdonados. Solo tenemos que hacer lo que hizo David en el Salmo 32. ¿Y qué dijo David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemito dordía. ¿Quién es el que calla? El que está buscando autojustificar el error que ha cometido. Tenemos que ser sinceros, sí, perdona, he pecado, lo siento, como yo David, pequé contra Jehová, ¿me entiende? Y le fue perdonado su pecado, ¿vale, hermanito? Entonces, si guardamos eso en nuestro corazón y hacemos como David, él dijo, él advierte a los que retienen la confesión, ¿vale? Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemito dormía. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Eso que está hablando, depresión. Dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso hizo en la cruz el Señor. Nuestros pecados son perdonados. Lo único que tenemos que hacer es ser sinceros con Dios, hermano. ¿Vale, hermanito? Lo que estoy hablando es de nuestra vida con Dios. Entonces, que dijo que nosotros tengamos que decir, como dijo una vez el Señor, viene el príncipe de este mundo y nada haya en mí. ¿Sabes lo que es eso? Cuando venga el príncipe de este mundo, venga a acusarte delante de Dios, que tú puedas decir, quieto parado, tú nada haya en mí, sí, pero tú te rebelaste allí, sí. Pero yo apelo a este texto. Mi Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo le he pedido perdón a mi Señor. Yo estos días, hermano, sinceramente, ¿vale? A mi vida personal, yo me he metido en mi cuarto y yo le he pedido perdón al Señor. Hermano, de cosas personales de mi vida, le he pedido perdón. Señor, lávame con tu sangre. Como dijo David, puede haber pecados ocultos en tu vida que tú crees que no estás haciendo nada, pero cuando el Espíritu te lo revela, porque tú quieres que el Señor te lo revele. Eso es lindo, ¿verdad? Eso es lindo que tú digas, Señor, cuando venga el diablo, que nada haya en mí. Sí, viene el diablo y dice, que no hay nada en ti. Le dice a Dios legalmente, le dice, revélale aquello. Y Dios lo revela. ¿Sabes por qué lo revela? Porque eso que está escondido, de lo cual el diablo ya te acusa, ya está pagado en la cruz. Y si está pagado en la cruz, cuando venga a revelar, y tú dices, Señor, perdóname, que yo no sabía eso. Y ahora dice el Señor dice al diablo, tú aquí no tienes parte ni suerte. Fuera. ¿Me entiendes? Así que, hermanitos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la gloria del Señor descienda a este lugar 7 veces más de lo que estamos experimentando, tenemos que tener esta palabra profética al día en nuestro corazón. No hay pecado que el diablo me pueda hacer caer, que Dios, mi Dios, no me pueda perdonar.
Pero ojo, tenemos que arrepentirnos. Yo, delante de Dios, el apóstol Juan dijo, hay pecado de muerte por lo cual yo no pido que se ore. Yo he decidido orar por pecados de muerte. Es un reto. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? Decidir orar por tu prójimo, por pecados que son de muerte. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que te has rendido de verdad al Señor. Y que tú estás dispuesto a restaurar y no ponerte de parte del enemigo. Porque, ojo, dice el apóstol Pablo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Estamos llamados por el poder del perdón. No hay otro poder. El perdón de Cristo en la cruz te da el poder del Espíritu Santo para tú perdonar como Cristo te perdonó. Si alguno tuviere queja contra otro, lo mismo que Cristo perdonó, así también perdonaos unos a otros. Porque el diablo te va a poner en una disyuntiva y te va a decir, mira, tú no te mereces eso, tú no te mereces aquello, tú no mereces... Y yo le digo al diablo, fuera Satanás, en el nombre de Jesús, porque el cuerpo de Cristo para mí vale más que cualquier ofenda que me puedan hacer. Porque si mi Dios perdonó, Él me manda a perdonar. Y esto no es una opción, es un mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Aún más, Jesús dijo, antes fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amar a vuestros enemigos, amar a los que hacen mal, a los que los difaman, a todos, ámalo. Porque mi Padre, este es el corazón del Padre, que Él ha puesto en tu corazón y en el mío. Él hace su sol salir sobre bueno y malo. Hace llover sobre justo e injusto. ¿Ha bendecido Dios la tierra de Andalucía? ¿Cuántos fornicarios, adúlteros, ladrones, idólatras, borrachos, blasfemos hay en Andalucía? Dios, en su misericordia, derrama su lluvia para darle una oportunidad, para que conozca a aquel que es sobre todas las cosas, que es el perfecto amor de Dios, que es Cristo Jesús el Señor, que murió y resucitó y vive, y Él no va a dar más cargas sobre ti que la que tú puedas llevar. Él sabe hasta dónde tú aguantas, hermano. Él no te va a decir, no, ahora tienes que hacer esto porque no, Señor, yo no puedo más. Ahora yo sigo por ti. ¿Entiende, hermano? Es conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es amor. ¿En qué sentido? En que ya somos perdonados. Así que nada, como dijo Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es que tus pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Lo único que nos queda es ponernos a paz con Dios. Llega a tu casa, siéntate en una sillita en tu cuarto, simbólicamente quítate los zapatitos, dice Jesús, lávame mis pies del polvo del camino, del día a día. Nada más, porque estamos todos limpios, ¿eh? Tú puedes caer en una situación desagradable delante de Dios, que entristece el corazón de Dios. ¿Me entiendes? Que peca contra Dios. Puede caer en una situación. Pero, mira, hermano, sea la que fuere, por muy grave que sea, Dios te ve perfecto. Ya tu pecado ha sido ya pagado. Lo único que quiere el Señor es que seas sincero, te sientes. Y tú, claro, como el Espíritu Santo está en nosotros, no te va a dejar sin advertencia. Te dice, tú no te puedes acostar sin ponerte a día. ¿Vale? Y ahora tú le dices así, Señor, lávame los pies del polvo del camino. Y ahora Jesús, hermano, por el Espíritu Santo, literalmente hablando, lo mismo hizo con sus discípulos, se va a quitar su manto real, lo va a poner al lado. Va a coger una toalla, un lebrillo con agua, y va a decir, Ginita, como dijo Ginita, el Señor dijo, siéntate, hija, aquí a mi lado. Mira el paisaje, qué lindo, tan precioso. Y ahora Ginita, claro, como Ginita dice, Señor, tengo un vestido de princesa, pero es que esto tiene aquí un aire como un caballo. Siéntate aquí a mi ladito, contempla eso. Y ahora ella está mirando el paisaje, esto es un sueño que ella tuvo, ¿vale? Ella está mirando el paisaje precioso, la puesta de sol. Dios mío, yo nunca había visto esto. Y ya maravillada, pero ya estaba en su corazón preocupada porque había mancha en su corazón, ¿vale? Pero ahora ella mira el rostro y ve que el Señor le está cosiendo el vestido.
Le está cosiendo el vestido. Eso es igual que lavar los pies de su discípulo. Deja al Espíritu Santo que cosa las imperfecciones. No lo hagas tú. Como lo hagas tú, el roto se hace más grande. Porque cose por aquí y tira por allá. Esto me pasa a mí poniendo los ladrillos para hacer la barbacoa. Lo pongo por aquí y hace... ¡Madre mía! Esta es la torre Pisa. Y el Señor, agárralo. ¿Me entiendes? No soy albañil. Claro, si meto un albañil me lo hace perfectamente, pero claro, uno se tiene que apañar con lo que hay. Bueno, esto es el sentido de broma material, ¿vale? Pero Jesús quiere que nos sentemos a su lado cada día. Señor, lávame los pies del camino. ¿Sabe por qué? Porque tus pecados ya son perdonados, ¿no? Que el diablo no te acuse más. Cuando venga el diablo diciéndote, fuera Satanás, escrito está, él ha muerto por mis pecados y mis iniquidades son perdonadas. No hay pecado, hermano, vuelvo a decir, Dios perdona pecado pasado y presente. Luego, dentro de un par de horas, el futuro. Si tú hoy crees esto, si el diablo te ataca dentro de 2 horas, tú sabes cómo defenderte. Si tú rechazas la palabra de Dios hoy, Dios te va a pedir cuenta de esa palabra. Si caíste, es porque quisiste caer. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Su deseo busca el que se desvía. Y el cristiano no tiene que buscar el deseo del mundo ni del pecado. Después el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, más el que hace la palabra de Dios, Hebreos 8:12, durará para siempre. Eso no es mío, hermano. Y yo soy el primer responsable. Pero te digo una cosa, con esto ya termino. ¿Qué quiere que lo repita otra vez el mensaje? Tranquila, cariño, no te preocupes, el Espíritu Santo está al control. Entonces, cerrando el mensaje, hermano, tenemos que creer la palabra del profeta. Y el profeta Jeremías lloraba, le decía a Israel, Dios dice esto, lo metían en la cárcel, le pegaban y lloraba, y él decía, Dios va a hacer un pacto nuevo, va a perdonar los pecados, y este está loco perdido. Ellos amaban a los dioses de Babilonia, de Roma, a todos los que había entonces, hermano. Y el profeta ahí, y pum, y lloraba, y hasta que llega un momento de desesperación el profeta, ya no hablaré más en el nombre del Señor, ya no puedo más, esto no es que lo aguante. ¿Qué dice la Biblia? Dios no nos va a dar a nosotros más carga de la que podemos llevar. Ya Jeremías llegó al límite y dice el Señor, ahora me toca a mí. Y entonces cuando él dijo que no podía más, dice, ya no hablo más porque esta gente me van a matar. Y no quiere oír, Señor, porque ve ahí. Y se queda quieto Jonás. Jeremías se queda quieto. Y ahora le toca a Dios actuar. Y ahora dice, sentí un fuego que me abrazaba. El fuego del amor de Dios, hermano. Entendió el profeta la palabra que profetizó. Empezó por él. Sintió el fuego de Dios, comprendió la mente y el corazón de Dios, y otra vez la carga, ¡bumba! ¿Me entiendes? Así que tú y yo estamos llamados a que se nos revele esta palabra hoy, de una manera personal. Esto es personal, tú con Dios, yo con Dios, cada uno es personal. Tú no puedes permitir que el enemigo te gane la batalla culpándote de cosas que ya están perdonadas. El juicio está ganado. Dice la Biblia que Dios, dice que el Padre clavó en la cruz todo el acta de los decretos que estaban contra nosotros. Y exhibiendo las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay pecado que te pueda condenar, no hay pecado que te pueda separar del amor de Dios, siempre y cuando el Espíritu Santo te lo revele y tú lo confieses y pida perdón. ¿Me entiendes? Y si Dios nos anima a pedirle perdón a Él en algo que hemos caído en la tentación, bueno, por lo que fuera, hermano, aquí no somos supermanes, ¿vale? No somos superhéroes.
Somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Somos la iglesia que está reinando en los lugares celestiales, hermano. Entonces, cuando yo estoy al día con Dios, y añado todo lo que Dios me da a mi vida, añado un día una cosa a otra. ¿Qué dice Pedro? Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Se vence al pecado por medio de la palabra de Dios. Señor, aquí estoy, solamente confesar, perdóname, lávame. Oh, y entonces el Espíritu Santo viene, hermano, y nos consuela, nos perdona, hermano. Esto lo he experimentado yo hace 2 días. Hermano, lo he experimentado hace 2 días, hermano. Yo soy de carne y hueso. Pero te digo una cosa, eso es real, ¿vale? Cristo ha perdonado todos mis pecados y Él me manda a perdonar. Y en la oración del Padre Nuestro, cuando termina la oración al final dice, si alguno es ofendido y no perdona, mi Padre tampoco le perdona. Si perdonamos, nuestro Padre nos perdona. Y si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdona. No tiene que ver nada con la salvación. Tiene que ver con la vida nueva en Cristo. Si yo en la nueva vida en Cristo decido perdonar porque mi Padre me perdonó, ten por ciento que Dios no va a estar quieto, Dios va a derramar su bendición sobre tu vida. Ponte de pie, hermano, vamos a orar.